de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 12 de diciembre del año 2023, Día de la Virgen, tránsito complicado en Avenida Paseo de la Reforma por los vehículos en que traen a peregrinos de otras ciudades cercanas a la Ciudad de México, caravanas de ciclistas que también vienen para estar en la celebración, de tal manera pues que lo de por sí complicado se va a complicar un poco más. Muy bien, quiero comentar con usted hoy una, no perversidad, una locura más de López Obrador, del bulto. De repente anuncia que va a enviar posiblemente este año o a principios del siguiente una iniciativa para buscar desaparecer los organismos autónomos porque dice que de nada sirven, que cuestan mucho dinero y etcétera, etcétera, lo que ya sabe usted. Y de repente mucha gente empezó a preguntar, oiga, ¿y que va a desaparecer el INAI y que esto, que el otro? Les voy a suplicar que no hagan caso de esa estupidez, jurídicamente hablando, del bulto López Obrador. Le explico a usted por qué. Mire, en estos 5 años, 10 meses que va a durar este gobierno, o vamos a decir este sexenio de 5 años, 10 meses, aunque sea una aberración esto que dije, pero son 70 meses en lugar de 72. Este gobierno jamás tuvo en ese periodo la mayoría calificada en una sola de las cámaras del Congreso. No la tuvo la mayoría calificada ni en diputados y tampoco en el Senado. Pero alguien me dirá, oye Ángel, pero ¿cómo logró la aprobación de eso? Muy sencillo. Los temas que manejó el presidente fueron temas que se negociaron e incluso se cambiaron algunos textos, se ajustaron a la negociación política con los partidos de oposición. De esa manera, y mediante un trabajo político que hay que reconocer, hizo el senador Monreal, que tuvo que acudir a la Cámara de Diputados para apoyar el esfuerzo negociador. Repito pues, no tuvo la mayoría calificada en alguna de las dos cámaras. Muy bien. Pero ahora, cuando está a punto de terminar su gobierno, sale con esa ocurrencia, con esa estupidez, en las peores condiciones de la relación con la oposición. ¿Y por qué es esto? Esa estupidez. Porque ahora sí no posee lo más elemental para modificar o para desaparecer esos organismos. Ahora, al igual que desde el comienzo de la anterior legislatura, no solo no tiene la mayoría calificada, sino que además las condiciones que ha generado de pleito, de ofensa a la oposición, no lo va a obtener. Por esa razón hay que desechar esa tontería de él. ¿Qué busca entonces López Obrador con eso? Simplemente jalar reflectores para que estén hablando de él, de que estos organismos, etc. Este hombre tiene un nivel tal de soberbia, de locura, que a sabiendas de que su candidata está enfrentando dificultades para captar millones de votos, no la deja actuar. Quiere seguir siendo él el niño del bautizo, quiere seguir siendo el cadáver en un velorio. Él quiere concitar todos los reflectores. La anticientífica Sheinbaum, en vez de manera privada, por supuesto, decirle, oiga, presidente,
no se vale esto. O, dado el caso, decir, no contamos o no cuenta nuestro partido con la mayoría calificada. Por eso les pido a ustedes que hagan esto, esto y esto, para tratar de obtenerla para la siguiente legislatura. Pero no hay dignidad, no hay valentía, y prefiere seguir la anticientífica siendo el tapete que ha sido en estos 5 años. Ahora aquí surge una pregunta que vale la pena intentar responderla. Ante esta evidente soberbia de López, que quiere seguir siendo el centro de la discusión política, ¿qué le esperaría una vez que pasen las elecciones? E incluso, ¿qué le esperaría una vez que el siguiente gobierno tomare posesión? ¿Permitirá la anticientífica? ¿Permitirá la intromisión de López Obrador en su gobierno? ¿Permitirá que la herencia que recibirá de cuadros de diputados, de senadores, etcétera, etcétera, le impongan condiciones y acudan a la chingada, que es la finca de Palenque del presidente actual, a recibir instrucciones? ¿Permitiría la anticientífica una ofensa de tal magnitud? Y yo le diría a usted sí la permitiría. Pero hay otra todavía más grave. ¿Qué va a pasar cuando se enfrente a una realidad como esta? Ya le he comentado que estos grupos de especialistas, de expertos, hacen sus proyecciones interesantes, bonitas, cuadran, pero sin conocer los intestinos de la actual administración pública federal. ¿Y qué va a pasar a partir quizá de julio del año próximo, cuando empiecen los equipos, tanto del gobierno que se iría, que terminaría su encargo, con el equipo que designare para la transición, la anticientífica? Cuando les empiecen a dar los números reales, y de esta manera se enterarían del desastre financiero que van a recibir, de la debilidad o casi la destrucción de las finanzas públicas, que poco margen tendrían para endeudarse. ¿Qué va a hacer ahí la anticientífica? ¿Aceptará sumisa eso y decir, bueno, pues vamos a ver, quitamos por aquí? El problema es que la autorización para el endeudamiento del año próximo, el 24, ya está en la ley de ingresos. Ese 1.900.000 millones de pesos tiene por objetivo único pagar el servicio de la deuda. Y en esas condiciones, para la Claudia, la anticientífica, estaría muy cuesta arriba pensar en ampliar ese techo de endeudamiento que fijó el Congreso. Además, sería conveniente, ¿cómo verían los mercados en caso de que hubiera un acomodo y pudiera pedir, no sé, 300, 400, 500.000 millones de pesos en papel a 10, 15 años? Pero sería una tasa exorbitante que gravaría aún más el presupuesto del año 2025. Recortar gasto, ni pensarlo. Recortaría o cancelaría o pausaría, como dicen ahora, la construcción de Dos Bocas, del Tren Maya, por ejemplo. Es decir, va a encontrar la anticientífica, y en el remoto caso que obtuviera la victoria la ingeniera, encontrarían un desastre que las obligaría a recortar aquí, allá, ajustar los programas del bienestar, específicamente la pensión de adultos mayores. Pero si está en la Constitución,
no tendrían la oposición, no tendría la mayoría calificada, de esto se lo puedo asegurar, para poder modificar eso. Aun cuando políticamente sería casi el suicidio. Cosas como esta son las que vamos a ver a partir del 1 de octubre del año próximo, o quizá desde un poco antes, después del 2 de junio. Váyase preparando usted para un verano caliente, como se dice coloquialmente. Van a salir chispas en esa negociación o en ese proceso de entrega-recepción entre los responsables de ese desastre en las finanzas públicas y el equipo que estaría recibiendo ese desastre, sin, diría alguno, sin poder emitir un juicio al gobierno que estaría a punto de irse. Esa va a ser la tónica del año 24, una vez que termine la elección el día 2 de junio por la noche. Para que vea usted que las cosas van a estar, si no movidas, al menos nos tocaría ver, como dice la maldición china, tiempos interesantes. Por eso yo le digo, prepárese. El 2024 va a ser un año sumamente difícil. ¿Se va a preparar? Qué bueno. ¿No me va a hacer caso? Como diría mi mamá, en su salud lo hallará. Por lo pronto, muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez por su presencia.